Bien, ¿pueden ver, jóvenes? ¿Sí? ¿Se puede ver? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se puede ver. Muy bien. Bien, el tema que nos toca ver ahora se refiere a la cromatografía líquida. Y vamos a ver, la anterior clase ya nos habíamos referido a lo que era la cromatografía gaseosa y ahora ya vamos a ver, nos toca revisar otro proceso de separación, pero en que las características van a ser distintas. En este caso, la cromatografía líquida es una técnica mediante la cual los diferentes componentes de una muestra se separan según las distintas velocidades con las que se desplazan sobre una fase estacionaria, sólida o líquida, cuando son transportados a través de una fase móvil, que va a ser un líquido. Ese es el motivo por el que nosotros hablábamos o nos referíamos a la cromatografía líquida. Los componentes de la muestra se separan en bandas o en zonas discretas que van a ser analizadas de una manera cuali o cuantitativa. Es decir, así como tenemos dos fases, se van a elegir de tal forma que los componentes de la muestra se van a ir distribuyendo de una manera diferente entre la fase móvil y la fase estacionaria, porque seguramente vamos a encontrar componentes que están fuertemente retenidos y estos, por sus características, se van a mover mucho más lentamente. En cambio, van a haber componentes débilmente retenidos que, obvio, estos van a tener un movimiento mucho más rápido. Entonces, para eso, una vez que nosotros nos ubicamos en lo que es el proceso de separación, tomando en cuenta a una fase líquida, una fase móvil líquida, vamos a clasificar la cromatografía de la siguiente manera. Tomamos de una manera general a la cromatografía líquida y la dividimos en dos ramas amplias que van a ser la cromatografía líquida plana y la cromatografía en columna. Dentro la cromatografía plana, que es una, diríamos, que incluye, que toma en cuenta a la cromatografía en papel y a la cromatografía en capa fina. Son procesos que seguramente ustedes ya los han visto, los han estudiado e inclusive los han experimentado en alguna otra materia. Pero en esta oportunidad nosotros también vamos a tomar en cuenta a la cromatografía líquida, pero esta vez en columna. Cuando me refiero a la cromatografía en columna, necesariamente tengo que tomar en cuenta a la cromatografía líquida clásica, a la cromatografía líquida tradicional y por otro lado a la cromatografía de alta presión. Esta última, la cromatografía de alta presión, se va a dividir a su vez en la cromatografía de absorción, en la cromatografía de reparto, en la cromatografía de cambio iónico y en la cromatografía de exclusión, junto con la cromatografía de afinidad. Es decir, la cromatografía de alta presión comprende a su vez, estos 5 tipos de separaciones de cromatografías donde se somete la presión y necesariamente cada una de estos, dependiendo del tipo de muestra, va a tener un principio, va a tener un fundamento
característico para las distintas muestras con las que se logre trabajar. Vamos a empezar describiendo de una manera bastante sencilla lo que es el proceso cromatográfico líquido en una columna clásica. En la cromatografía en columna contamos con un tubo estrecho, puede ser de vidrio, que se va a caracterizar porque va a contener a la fase estacionaria. Y en esta fase estacionaria o a través de esta fase estacionaria se va a hacer pasar la fase móvil por gravedad o también por presión. Entonces, que de una manera bastante simple podemos demostrar el proceso de separación, donde a través de una columna, utilizando una fase estacionaria, colocamos la muestra y dejamos pasar una fase móvil que por gravedad o por presión va a producir o va a generar la separación de cada uno de los componentes de esta muestra. Más detalladamente, si ustedes quieren, tenemos en la diapositiva un proceso de cromatografía líquida clásica dividido en 3 etapas, donde tenemos la primera, que consiste en el empaquetamiento de la columna, la segunda etapa, que consiste en la aplicación de la muestra, y la última, que comprende a la elución recogida de las distintas fracciones. Es decir, empezamos con una columna que no es más que un tubo estrecho al que vamos a añadir la fase estacionaria. Esta fase estacionaria va a contener, va a estar formada se va a poder emplear distintos tipos de sustancias y necesariamente vamos a añadir a la muestra. Una vez que añadimos a la muestra, vamos a ir añadiendo la fase móvil que va a través de un proceso de elución, va a permitir que los componentes de la muestra vayan separándose paulatinamente uno a uno y los vamos a recoger en distintos recipientes donde cada uno contiene la fracción que ha logrado separarse. ¿Sí? Esto, en el caso de la cromatografía líquida tradicional, como querramos llamar, el proceso se lleva a cabo por la simple gravedad. Por eso es que comparamos nosotros a la cromatografía líquida clásica tradicional con la cromatografía líquida de alta resolución. La cromatografía clásica, ¿qué características tiene? Así como es un proceso bastante, diríamos, sencillo, aparentemente, pero tiene un tiempo de duración demasiado largo, tarda en separarse. Por eso decimos que es un proceso lento. Ahora, va a ser poco eficaz, tanto por la capacidad de separación como por el número de solutos que puedan llegar a separarse. Es una técnica bastante laboriosa por la necesidad de la intervención casi constante, continua por parte del operador. No proporciona directamente el cromatograma. Solo separan a los componentes en un orden de los gramos y los miligramos. En cambio, ¿qué ocurre si nosotros pasamos a una cromatografía de alta resolución? Los objetivos de esta nueva cromatografía líquida son los siguientes. En primer lugar, se consigue una mayor eficacia en la separación. Existe un menor tiempo de separación, pudiendo resolver mezclas complejas en tiempos aproximadamente de algunos minutos. Además, permite acoplar un sistema de detección continua, como vamos a ver posteriormente, a la salida de la columna, y además nos va a permitir separar sustancias que estén en el orden de los microgramos. Entonces, de esta manera,
nosotros vemos cómo se logra, diríamos, mejorar el proceso separativo cuando a la cromatografía clásica líquida nosotros sometemos bajo la acción de una determinada presión, como vamos a ir viendo posteriormente. Existen algunas consideraciones generales para que, como les había dicho anteriormente, surja la cromatografía líquida sometida a altas presiones, conocidas como el HPLC. Entonces, para contar con una cromatografía mucho más competitiva, en lugar de emplear solamente la fuerza de la gravedad para hacer pasar la fase móvil líquida a través de la fase estacionaria, se deben utilizar bombas de alta presión. O sea, en este proceso de separación, como es el HPLC, se hace indispensable la presencia de estos elementos que van a ser las bombas de alta presión. El empleo de presiones elevadas entre los 500 y los 5000 psi a nivel de la fase móvil líquida va a permitir reducir el tamaño de partículas de la fase estacionaria, reducir la duración de una separación cromatográfica en un margen entre 5 hasta 50 veces, y va a haber una detección continua del eluido. Entonces, vamos a ver que esas consideraciones hacen que se, diríamos, genere un proceso de separación dentro de lo que es la cromatografía líquida, pero sometiendo a las altas presiones. Naturalmente, esta situación hace que tengamos que contemplar la presencia de equipos que sean mucho más sofisticados, que tengan mucho más elementos que van a originar también algunas, no sé si desventajas llamar, o limitaciones, como por ejemplo la complicación en las técnicas en comparación con la modalidad clásica. Yo les mencionaba que un proceso de separación de cromatografía líquida era un proceso relativamente fácil, si bien era laborioso, pero tampoco requería mayor esfuerzo ni complicación. En cambio, ya un equipo donde tenemos que contar con elementos que sean responsables de trabajar bajo determinada presión, ya sugiere una serie de técnicas complejas, y también esto va a originar un aumento, una mayor erogación de dinero en la adquisición y en el mantenimiento de los instrumentos. Y si hablamos de las diferencias fundamentales que van a existir entre la cromatografía líquida tradicional y el HPLC, vamos a ver que, en primer lugar, vamos a tener el empleo de presiones de líquidos muy elevadas, que van a estar, van a considerar desde 600 atmósferas o más. El uso de columnas de diámetros muy pequeños, que van a ir desde 1 a 7 milímetros. El diámetro de las partículas de soporte van a ser mucho más pequeñas en la fase estacionaria. Entonces, podemos mencionar y decir también que las dificultades principales en el empleo del HPLC radican en la necesidad de trabajar a alta presión y del pequeño diámetro de las columnas, que se van subsanando poco a poco en la actualidad con el surgimiento, diremos así, o con el desarrollo de nuevos materiales que sean altamente resistentes. Acá les muestro un esquema de un
un equipo de HPLC donde vamos a describir 5 componentes importantes. Estos van a estar denominados, pueden ver, acá están representados con la letra o con el número 1, con el número 2, con el número 3, 4 y 5. Entonces, ¿cuáles son estos componentes? En primer lugar, tenemos los depósitos de la fase móvil, es decir, todo lo que corresponde al tratamiento de los disolventes. Son recipientes de los disolventes que podrán ser en un número variable, donde, ojo, hay que tomar en cuenta también una serie de situaciones para poder controlar que estos estén en perfectas condiciones y que cumplan de manera óptima, de manera correcta, el papel que van a ir a desempeñar. Luego vamos a tener en este espacio, todo este espacio, aquí tenemos la bomba, los sistemas de bombeo o la bomba donde tiene una válvula de ingreso, una válvula de salida, tenemos los amortiguadores de impulsos, vamos a tener las válvulas de drenaje, vamos a tener inclusive la posibilidad de contar con una jeringa para poder cebar en un momento dado. Luego vamos a tener todos los sistemas referidos a la inyección de la muestra. Los sistemas de inyección de la muestra que comprenden también una serie de elementos adicionales. Luego, un elemento fundamental que constituye el corazón del cromatógrafo HPLC vendría a ser la columna con sus características específicas y finalmente en este extremo encontramos a un elemento como son el detector o los sistemas de detección. Pasamos entonces aquí a mencionar cada uno de los componentes. Tenemos entonces a los depósitos de la fase móvil, el tratamiento que se debe realizar con el disolvente, los sistemas de bombeo, los sistemas de inyección de la muestra, las columnas y los sistemas de detección. Empecemos entonces, en primer lugar, para referirnos a los depósitos de la fase móvil o también el tratamiento del disolvente. Este primero vamos a ver que en un aparato moderno para HPLC necesariamente tendrá que estar equipado con uno o más recipientes de vidrio o también se puede utilizar el acero inoxidable, cada uno de los cuales debe contener entre 200 a 1000 mililitros del disolvente. Por otro lado, deben presentar un sistema para eliminar los gases disueltos, tal es el caso del oxígeno, tal es el caso del nitrógeno, que podrían interferir formando burbujas en la columna y a nivel de los sistemas de detección. Otro aspecto a considerar es que contienen dispositivos para la filtración del polvo y también las partículas sólidas en suspensión que pudieran estar presentes en los disolventes y su presencia podría llegar a dañar la bomba o los sistemas de inyección. Entonces, son aspectos como la del control de gases, como la filtración del polvo o la presencia de cualquier otra partícula que se encontrara en suspensión a nivel del disolvente que de una u otra forma podrían ir a deteriorar tanto a nivel de la bomba como a los sistemas de detección. Bien, cuando nos referimos al sistema de tratamiento de los disolventes, vamos a mencionar al proceso de desgasificación y también a la eliminación de burbujas, de partículas a través del filtrado, que a través de este filtrado se quiere conseguir que el disolvente ingrese, como habíamos mencionado anteriormente, lo más limpio posible a la columna. ¿Con qué objetivo? Mejorar la resolución, mejorar el funcionamiento de la bomba,
aumentar el tiempo de vida de la columna, reducir el ruido de línea base, relacionado con el fenómeno de la dispersión de la luz. Entonces, ahora, si bien nosotros hablamos de la desgasificación, a ver, hablemos del proceso de desgasificación, tenemos que decir que consiste en la eliminación de las burbujas que suelen formar los disolventes que están presentes o están contenidos en los depósitos. Esto se puede hacer mediante un sistema de bombeo, mediante un sistema de destilación, a través de dispositivos de agitación o de calefacción. Hay un sistema de purgado que elimina los gases disueltos a través de finísimas burbujas de un gas inerte que no va a ser soluble en la fase móvil. Ahora, el proceso de filtrado. En el proceso de filtrado, contamos con un dispositivo para la filtración del polvo y también de las partículas sólidas en suspensión, como habíamos dicho, que influían en el buen estado de la columna, de la bomba, etc. Entonces, estas partículas sólidas y el polvo existente en suspensión en los disolventes se los filtra para evitar que dañen la bomba o los sistemas de inyección o lleguen a obturar la columna. El proceso de elusión de la fase móvil a través de la fase estacionaria se va a poder llevar a cabo de dos maneras, de dos formas, a través de la elusión isocrática y a través de la elusión en gradiente. ¿En qué se diferencian o en qué consiste cada una de ellas? La elusión isocrática se refiere cuando se emplea solo una fase móvil de composición constante y será una elusión en gradiente cuando existen dos o más disolventes que tengan una polaridad diferente, una polaridad distinta, cuya relación cambia a lo largo de la elusión cromatográfica, unas veces de forma continua y otras en etapa. Esta elusión suele incrementar la eficiencia de la separación. Entonces, en todo proceso de elusión, necesariamente se tiene que considerar estos dos aspectos, la elusión isocrática y la elusión en gradiente. Pasamos entonces, ya una vez que nos hemos referido a la fase móvil, al tratamiento de los disolventes, a las características que debe tener la fase móvil, nos referimos a un segundo elemento que debemos nombrarlo como ser el sistema de bombeo. Hemos hablado entonces en una primera instancia que teníamos a la fase móvil y ahora nos introducimos al sistema de bombeo. Este sistema de bombeo, como pueden ver acá, está representado en toda esta zona. Tenemos a la bomba con sus particularidades y sus elementos complementarios como el amortiguador, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué podemos decir o qué aspectos debemos considerar? En primer lugar, tienen la función de suministrar una presión adecuada a la columna para alcanzar el caudal suficiente a su salida. ¿Cuáles van a ser los requisitos? Generar presiones por encima de 6,000 psi. Producir caudales que no presenten pulsaciones que puedan afectar al desplazamiento de la fase móvil. Un intervalo de caudales que se encuentre entre 0,1 a 10 mililitros por minuto, que sean reproducibles y sean resistentes a la corrosión, químicamente inertes y no reaccionar con la fase móvil
ni con los solutos. Esas deben ser las características de las bombas. A su vez encontramos tres tipos de bombas. En primer lugar, tenemos a las bombas recíprocas, luego tenemos las bombas de desplazamiento y luego tenemos las bombas neumáticas. Vamos a hablar en orden las características de cada una de estas bombas. En primer lugar, tenemos entonces a las bombas recíprocas. Estas bombas recíprocas se caracterizan porque tienen las ventajas siguientes. En primer lugar, vamos a decir que tienen un volumen interno bastante pequeño que está entre los 35 a 400 microlitros. Luego, tienen altas presiones de salida por encima de los 10.000 psi y son de fácil adaptación a una elusión con gradiente y también se logran caudales constantes. Obviamente, como en todo caso, así como hay ventajas, tenemos también algunas desventajas que van a ser la presentación de un flujo forzado. Luego tenemos a las bombas de desplazamiento. Las bombas de desplazamiento, estas presentan también una serie de ventajas, pero consisten generalmente en unas cámaras grandes como una jeringa que están equipadas con un émbolo que se va a activar por un mecanismo de tornillo accionado mediante un motor paso a paso. Las características de esta bomba de desplazamiento son conseguir un flujo independiente de la viscosidad y de la contrapresión. Lograr un flujo libre de pulsaciones. Y entre sus desventajas es la capacidad del disolvente que es limitada, no más allá de 250 mililitros. Y también la dificultad para el cambio de disolventes. Hemos mencionado que están formadas por unas cámaras grandes a semejanza de una jeringa y tienen un émbolo. Este se va a activar por un mecanismo de tornillo accionado mediante un motor que va a ir paso a paso. Hemos dicho que producen flujos independientes de las viscosidades y también de la contrapresión. Además, el flujo que resulta está libre o va a ser libre de pulsaciones. En cambio, el inconveniente que nos van a presentar es en la limitación del disolvente, volúmenes y más o menos estamos refiriéndonos a 250 mililitros. Y la incomodidad que presentan el momento de cambiar de disolventes. Luego nos referimos a las bombas neumáticas. Estas bombas neumáticas presentan bastantes, no diríamos ventajas, más bien podríamos decir desventajas. Entre las pocas ventajas que mencionaríamos es que son bastante económicas y están exentas o libres de pulsos. Y sus desventajas constituyen la limitada capacidad y la presión de salida. No son utilizables en elusiones con gradiente, son limitadas a presiones menores de unos 2.000 psi, dan lugar a un caudal dependiente de la viscosidad del disolvente y de la contrapresión en la columna. Es decir, la fase móvil va a encontrarse en un recipiente plegable colocado en una vasija que puede presurizarse mediante un gas comprimido. Entonces, las bombas de este tipo resultan ser baratas, van a estar exentas de impulsos, aunque están limitadas
en la capacidad y presión de salida, y su caudal depende de la viscosidad del disolvente y de la contrapresión que se pueda presentar en la columna, y no van a poder ser empleadas, utilizadas en la elusión con gradientes, y además son limitadas al uso de presiones inferiores a los 2000 psi, como hemos mencionado en la diapositiva. Vayámonos al sistema de inyección de la muestra. Este elemento es el componente que permite introducir la muestra en la corriente de la fase móvil. ¿Cuáles van a ser los requisitos? Mantener las condiciones de la muestra, no disminuir la presión generada por las bombas. Y existen dos tipos que tomamos en cuenta. El primero, un sistema de inyección septum, que está formado por una aguja y una jeringa. Tiene o presenta la ventaja de tener un bajo costo y es bastante sencillo, mientras que su desventaja importante constituye la baja reproducibilidad. Y el otro sistema es de válvula rotatoria de 6 entradas, o también pueden ser de 2 posiciones. Presentan la ventaja de este tipo de su elevada reproducibilidad. Entonces, si nosotros nos referimos nuevamente al sistema de inyección, vamos a decir que es el elemento o el componente que nos va a permitir introducir la muestra en la corriente de la fase móvil. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir? Mantener las condiciones de la muestra, no disminuir la presión generada por las bombas. Y son dos tipos con los que vamos a contar. Los del sistema de inyección septum, con una jeringa y una aguja, que tienen la ventaja de tener un bajo costo y su sencillez, mientras que la desventaja constituye su baja reproducibilidad. Y luego tenemos un sistema de válvula rotatoria de 6 entradas o de 2 posiciones, y presenta la desventaja de su elevada reproducibilidad. Bien, pasamos ahora a las columnas, que constituyen el componente o el elemento de mayor importancia dentro del cromatógrafo HPLC. En la columna tenemos que mencionar es el lugar donde se produce la velocidad diferencial de los solutos, que permite la separación de los componentes de una mezcla compuesta. Ahora, también dependen del relleno, del tamaño y de la naturaleza química. La vida de una columna de uso continuo no suele exceder a los 6 meses. Por eso se justifica la presencia de una precolumna, que van a ser baratas, que duran alrededor de 400 experiencias, conservan el mayor tiempo posible a la columna y mejoran la eficiencia de separación cromatográfica. Pueden ser de acero inoxidable para ser capaz de soportar altas presiones. Son de pequeñas dimensiones y también partículas para una mayor resolución y sensibilidad, con un menor gasto en disolvente y en tiempo. Las características van a ser de unos 10 a 30 centímetros de longitud, presentan un diámetro interno de 4 a 10 milímetros. El tamaño de las partículas de relleno deben estar entre los 1,8 y los 10 micrómetros aproximadamente, y se logra una eficacia de 40.000 a 60.000 platos teóricos. La precolumna, que se encuentra ubicada por delante de la columna, elimina todo tipo de contaminantes dentro de lo que es la fase móvil. Posee un relleno muy similar al de la columna, y el tamaño de las partículas va a ser mayor,
para poder minimizar el aumento de la presión. Ahora, según su relleno, las columnas se clasifican en dos, en función de su consistencia y también tomando en cuenta la porosidad de las partículas. Cuando hablamos en función de su consistencia, vamos a decir que pueden ser sólidos rígidos, pueden ser geles duros o pueden ser geles blandos. Si hablamos de geles rígidos, nos referimos a matrices de óxido de silicio y pueden resistir presiones muy elevadas que van entre 10.000 a 15.000 psi cuando están constituidas por partículas demasiado pequeñas. Se las puede ligar químicamente con distintos grupos funcionales, lo que implica multiplicar las aplicaciones de esta columna. Si hablamos de los geles duros, están formados por partículas porosas de poliestireno, cuya superficie está rodeado con divinilbenceno y su máxima limitación de presión constituyen los 5.000 psi y se usan con fases orgánicas. Si nos referimos a los geles blandos, podemos decir que a este tipo pertenecen los rellenos conocidos con el nombre de agarosa y cefadex, que no pueden resistir altas presiones presentes en la técnica del HPLC. Por lo tanto, su uso está no limitado, inclusive no se las usa. Ahora, otra clasificación de los rellenos según la porosidad de las partículas. Según la porosidad, vamos a tener a los porosos, vamos a tener a los superficialmente porosos y finalmente a los nada porosos. Y decimos entonces en este caso que otra característica que vamos a tener o otra clasificación de los rellenos que van a ser en función de las partículas. En este caso se utilizan columnas constituidas por partículas irregulares para conseguir una mejor compacidad. Y finalmente en función del diámetro medio de las partículas. Normalmente el HPLC trabaja con rellenos de 5 micras de diámetro de partícula, pero es aconsejable trabajar con partículas de tamaño aún mucho más pequeño para lograr una buena resolución, aunque al disminuir el tamaño de la partícula se logra aumentar la presión. Entonces, luego hablamos de los sistemas de detección, pero esto lo vamos a ver la próxima clase, no es nuevo para nosotros, ya hemos visto las condiciones de los detectores ideales, hemos visto qué tipo de detector se puede utilizar y en este caso nos vamos a referir al HPLC, donde debemos considerar la sensibilidad en la respuesta, debemos considerar que sea una respuesta universal, que tenga un bajo ruido de fondo, que no sea destructivo, que sea robusto, que sea barato y de fácil manejo. Entonces vamos a quedar acá para que la próxima clase nos vayamos a referir exclusivamente a todo este sistema de detección. Si hay alguna pregunta, los escucho y si no, nos estaríamos viendo la próxima clase, la próxima semana.